Amados hermanos, se concluye una semana de actividades y siempre el ir a la iglesia, como siempre, es un motivo de alegría. Desde siempre, cuando ya pues decimos ya va a ser sábado, nos empezamos a preparar todos. Recuerdo que en años anteriores las mujeres se preparaban, ponían el doble de nixtamal, molían el doble, hacían el doble de tortillas. El viernes, para el sábado, poder estar en la iglesia, hermanos, y no realizar ya todas esas actividades. Era una preparación, y esa preparación, hermanos, sigue hasta nuestros días. Sigue vigente, porque el sábado, el día de reposo, sigue vigente. Y vamos a hablar, hermanos, no del sábado, vamos a hablar de la vida cristiana, la vida de los hijos de Dios. Quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en Gálatas capítulo 5. Vamos a hacer esta reflexión en Gálatas 5. Versículo 25, hermanos. Gálatas 5, versículo 25, dice así: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Vamos a platicar acerca de esto, hermanos. ¿Qué es andar en el Espíritu? Cuando vivimos, como dice la palabra de Dios, que si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Entender esta parte de la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? Vivir es tener vida. Cuando decimos está vivo, es que tiene ese soplo, que es un ser vivo. Pero aquí dice que en cuanto al Espíritu, hermanos, si vivimos en Él, dice que andemos en Él. ¿Cómo entender, hermanos? ¿Cómo entender? Yo recuerdo mucho la vida del apóstol Pablo, que fue un hombre que perseguía a la iglesia grandemente, que era duro con la iglesia y que él pensaba que estaba bien. No vivía bajo el Espíritu, no vivía, hermanos, bajo la dirección del Espíritu, pero él vivía una vida donde él era conocedor de la ley y vivía en ese apego. Y una vez que él es convertido al Evangelio de Cristo, entonces se entiende que lo que él antes conocía o tenía por eminencia, se lo tengo por basura. Y me llama la atención, hermanos, la forma en cómo él entiende el vivir bajo el Espíritu. Gálatas 9. ¿Cómo lo ve? ¿Desde qué ángulo, hermanos? ¿De qué manera lo ve el apóstol, hermanos? El vivir en el Espíritu. Qué hermoso es vivir en el Espíritu, hermanos. Y a lo mejor, pudiéramos hoy platicar, hablar del apóstol Pablo, pero también pudiéramos hablar de nosotros mismos en otro tiempo, hermanos. Y que quizás se pensaba que vivíamos bien, que estábamos bien, que era lo correcto, que probablemente mucha gente incluso piensa a que agrada a Dios. Pero la diferencia, hermanos, es vivir bajo un pensamiento o una enseñanza, pues que por años se pueda tener, pero la diferencia de vivir bajo el Espíritu es diferente.
Y el apóstol Pablo, hermanos, aquí mismo dice, lo vamos a ver. Dice así, hermanos, el versículo 18, hermanos. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley. ¿Para vivir para quién, hermanos? Él había entendido, hermanos, lo que era vivir bajo el Espíritu. Él hablaba de que en cuanto a lo que él conocía, ¿cómo estaba, hermanos? Muerto. Pero en cuanto a Cristo, él deseaba vivir para Cristo. Y dice el siguiente verso, hermanos: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amados hermanos, el apóstol Pablo entiende que el vivir bajo la dirección de Dios, el vivir en Cristo, era renunciar a lo que él antes vivía, a lo que él antes hacía, a lo que a él antes le placía, y que seguramente él, hermanos, en su conocimiento humano, él sabía o entendía tener una razón. Pero que cuando él llega a la luz del Evangelio, entonces entiende, hermanos, este varón que no estaba haciendo la voluntad de Dios, y ahora se convierte en Cristo. Y él dice que para él el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. O sea, vivir bajo el Espíritu, hermanos, es una forma de vida distinta. Y debemos de sentirlo, de experimentarlo. Cada uno, yo creo que, hermanos, todos los que hemos llegado, digo porque todos llegamos por nuestros abuelos, por nuestros padres, por como haya sido, por medio de generaciones o algunos después, pero todos llegamos al Evangelio por la gracia de Dios. Y ahora que lo hemos experimentado, hermanos, que experimentamos conocer la palabra de Dios, entendemos que nuestra vida es distinta, porque ahora en nosotros hay algo distinto que se llama el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Colosenses. Colosenses en su capítulo 3, hermanos, por favor. El versículo 1 en adelante dice así, hermanos: si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, ¿qué tan fácil será que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba? Hermoso es, pero ¿qué tan fácil ha resultado que en verdad pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba? Hermanos, yo veo, y ahorita lo vamos a analizar, cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas que si habían ellos resucitado con Cristo, o sea que si en verdad ellos habían entendido el plan de salvación y se habían bautizado y habían sellado su pacto con Dios y con Cristo,
Entonces les dice, buscar las cosas de arriba. Y les dice, no las de la tierra. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5, hermanos. Amortiguad pues vuestros miembros que están, ¿dónde? Allí el apóstol Pablo, hermanos, se está refiriendo a este cuerpo que está lleno de carne, a este cuerpo que todavía tiene esos ojos. Y hablábamos en días pasados, si no mal recuerdo, en la escuela pasada sabática, de la concupiscencia. ¿Lo recuerdo? Y cuando este varón dice que amortiguemos, es esa parte, hermanos, que tengamos la capacidad de dominar nuestros ojos, de dominar nuestra boca, nuestra lengua, nuestros pies. Se hablaba de un joven, recuerdan que hablaba Salomón, que cuando ve a aquella mujer ramera, se quema como la presa, ¿no, hermanos? Por eso digo, aún nuestros pies debemos de ver cómo, hacia dónde vamos caminando. Y por eso cuando aquí hablamos, hermanos, de la vida del cristiano o del hijo de Dios, de la vida espiritual, nos lleva a una dimensión diferente, hermanos. O sea, yo me pongo a analizar, y el sábado pasado daba una predicación ahí en Celaya, y les decía a los hermanos, ¿qué tan fácil es perdonar? ¿Qué tan fácil es olvidar? ¿Y por qué hago, hermanos, esa reflexión sobre esto? Por esto que dice aquí: amortiguad vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, malas concupiscencias y avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Cuánto, hermanos? Hoy, ayer, dice, en otro tiempo anduvisteis en ellas, en otro tiempo. Gracias a Dios, hermanos, pero que en este tiempo ya no debe de ser. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. O sea, amortiguar. Y dice el apóstol Pablo diciendo: amortiguar, ¿qué cosa? Vuestros miembros que están sobre la tierra, ¿cierto? Y de ahí empieza él con una lista diciendo: y si amortiguamos nuestros miembros, hermanos, si amortiguamos en verdad, hermanos, vamos a sufrir. Bueno, yo les pregunto a ustedes que conocen, hermanos, ¿para qué sirve un amortiguador? Para evitar el golpe. Hermano Víctor. Es para evitar el golpe en el carro. Para evitar, ¿verdad? Cuando no sirven los amortiguadores de un auto, se sufre, o sea, duele la espalda, duele el cuerpo, o sea, porque los golpes van directos prácticamente a la carrocería y al cuerpo que va ahí a las personas. Hermanos, cuando dice amortiguar vuestros miembros, quiere decir eso, hermanos, que pongamos esa resistencia, esa barrera, para que los dardos aquellos del maligno no nos golpeen, no nos hagan daño. Dice amortiguar de esta forma, y nos habla ahí como ira, enojo. Y de verdad, hermanos, cuando una congregación se descompone y que tiene pleitos, cuando una familia se descompone y que tiene problemas, conflictos y todo eso, no está el Espíritu de Dios ahí, hermanos. ¿O sí está?
No, yo creo, hermano, bueno, no lo creo. Estoy convencido, hermanos, que no, que el Espíritu Santo pues no está ahí. Y dice, versículo 9, perdón, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, porque nos hemos bautizado, y todavía este año se bautizaron más, y nos despojamos, ¿de qué, hermanos? El viejo Del viejo hombre. Y hay jóvenes aquí que quizás el siguiente año se van a bautizar, y que quieren despojarse del viejo hombre, porque quieren vivir como veíamos el primer verso. Si vivimos por el Espíritu, andemos conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Quieren ellos esto y nosotros también lo deseamos. Bueno, y dice, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, el cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por Padre. Amados hermanos, ¿no resulta una delicia vivir bajo la dirección del Espíritu? ¿Se disfruta? Sí, hermanos. ¿Cómo venimos aquí? Bueno, yo venía muy contento, hermanos, de verdad. Y yo, ¿saben cómo venía preparado? Para escuchar a mi hermano Juan Carlos predicar. ¿De qué nos irá a hablar? Y él venía preparado para escucharme a mí, porque así habíamos acordado. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Lo importante es esto: que la palabra de Dios la escuchemos, la saboremos. Pero aparte, hermanos, dejemos que ingrese a nosotros. Quiero seguir viendo unas citas más. Ahí en Romanos capítulo 8, hermanos, por favor. Siento como la semana ha sido pesada para muchos de ustedes. Ya llegan cansados hasta el viernes. O están muy reflexivos, o los estoy durmiendo. Están pensando entonces, muy bien, de acuerdo. Romanos 8, versículo 14. Dice, hermanos, de la siguiente manera: desde el verso 13 dice, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, ¿qué cosa? ¿Qué queremos, hermanos? Vivir. Hermanos, vida. Si vives bajo el Espíritu, anda, o sea, camina. A donde vayas, hermano o hermana, si tú vives bajo el Espíritu de Dios, si yo vivo bajo el Espíritu de Dios, entonces a donde tú vayas, a donde tú camines, donde tú estés, con quien convivas, con quien te relaciones, tú manifiesta que estás bajo la dirección del Espíritu, y yo también.
Eso nos dice nuestro Dios. Y aquí dice, hermanos, pues que de esta manera, si vivieres conforme a la carne, vamos a morir. O sea, no hay esperanza. Y allá el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses le decía, y tienen que dejar todas estas cosas, amortíguenlas, resistan a ellas. O sea, no, como hoy dicen los muchachos, que no se enganchen, o sea, que no coman, hermanos. Que no se presten, decimos, ¿verdad, hermanos?, a caer en ese tipo de provocaciones. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, nos va a golpear, nos va a afectar, nos va a deteriorar nuestra fe. Y se fijan, hermanos, que cuando algo nos incomoda, no estamos en paz, o sea, no estamos contentos. Se impide el estar feliz. Bueno, yo sé que aquí casi todos luchamos por vivir bien, hermanos. Pero les ha pasado a ustedes que en alguna ocasión se enojen con su esposa o esposo y que ya vaya a llegar el esposo o la esposa a casa y están un poquito en disgusto y se sienten contentos de que ya se van a juntar, hermanos? Bueno, aquí no ha pasado, ni cabe esta pregunta. Pero me imagino, hermanos, que cuando hay un problema y que ya el esposo va a la casa, pues la esposa quizás, cuando sabe que discutieron y que salieron mal, ha de decir, pues ¿por qué no tarda más en su trabajo? O que llegue mañana. O el esposo. Pero cuando vivimos bien, tenemos paz, estamos en comunión, hay armonía, hermanos, pues buscamos estar en familia. Y pasa lo mismo en la iglesia, hermanos, cuando estamos en comunión, vamos luchando por la perfección, pero vamos bien todos, nos buscamos, hermanos, ¿o no? ¿O ustedes no se buscan entre ustedes? Faltó la hermana Rosita, ¿por qué no vino, hermana Edith? ¿Quién sabe, hermano? Mejor si no viene. No, ¿verdad que no? Faltó la hermana Edith, ¿qué decimos? Nunca falta. Porque Natalia está enferma. Ah, pues sí, hermano, se enfermó. Porque todos, hermanos, buscamos lo mismo y pensamos de una misma forma. Y aquí dice el siguiente verso: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa con ellos? Los tales hijos de Dios. ¿Cómo los reconoce Dios? Como sus hijos. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué decimos que somos? Sus hijos. Qué bonito, hermanos, qué hermoso que podamos identificarnos así. Que sea así como cuando usted saca su credencial de lector y dice, soy fulano de tal, pero que saca usted su identidad y dice, soy hija de Dios. Soy hijo de Dios. Porque aquí dice el versículo 14, porque porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermanos, nuestras mismas acciones, nuestras mismas obras, si son bajo el Espíritu, dan testimonio que somos los escogidos y nosotros los hijos de Dios. Hebreos 10. No, antes, 1 de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, hermanos, vamos a ver. Versículo 13, que dice así: en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado
¿Y qué nos ha dado, hermanos? Ese Espíritu. Y hermanos, ¿saben por medio de qué hemos llegado hasta este lugar? Por medio de la dirección de su Espíritu. Y por medio de su Espíritu, hermanos, fue que hemos conocido, llegado al Evangelio y hemos decidido también entregar nuestra vida a Dios. Y ahora lo que tenemos que hacer como iglesia es cuidar también de no contristar al Espíritu Santo de Dios. Y dicen algunas versiones, no apaguéis el Espíritu. No. Más bien, a renovaros en el Espíritu. ¿De qué, hermanos? De vuestra mente, dice el Señor. Que nos estemos renovando constantemente, hermanos. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 23, hermanos, que dice así: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. ¿Cuál es la profesión que hemos escogido? La mejor. Es la mejor profesión. Pero dice, hermanos, la palabra de Dios que nos mantengamos firmes. ¿Qué es fluctuar? Es vacilar, hermanos, ¿verdad? Es divagar el pensamiento. Mantengámonos firmes, dice Señor. ¿Cuál profesión? Hermanos, la mejor carrera es la carrera del Hijo de Dios. A la verdad, dice la palabra de Dios que dice en el estadio, ¿cómo corren? Esa carrera la corren con la finalidad de obtener un premio. Y nosotros estamos en una profesión, una carrera, como se le llama hoy a las profesiones, pero pues no por un título, hermanos, profesional, no. Nosotros vamos por una razón. La vida y todos vamos, hermanos, todos lo anhelamos, todos lo queremos, estar ahí con Cristo. Pero la invitación es que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Esto será espiritual, hermanos. Sí, hermanos, esto será el poder del Espíritu de Dios en sus hijos. Sí, hermanos, esto es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y dice, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, es bonita la vida de los hijos de Dios. Es hermosa. Muy bonita. Pero cuando se vive y se camina bajo el Espíritu de Dios. Y es el cuidado que debemos tener, es lo que corresponde, amortiguar nuestros miembros. Porque es bien fácil, hermanos. Fíjense bien, cuando algo ingresa negativo a alguien, hermanos, para sacarlo es lo difícil. Puede ingresar fácilmente algo negativo en alguien, es decir, algo no del Espíritu de Dios. Puede ingresar algo facilito, pero para sacarlo de aquí. Por eso dice amortiguar vuestros miembros que están sobre la tierra. Es decir, hermanos, que pongamos esa barrera, esa protección y esa espada de dos filos que es la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios, hermanos, si no lo apagamos, no lo conquistamos, Él nos va a llevar, nos va a enseñar, nos va a guiar por toda
la verdad de nuestro Dios. Pero, hermanos, es una reflexión que sin duda la tomo para mí principalmente, la hago propia, y que sea para cada uno de nosotros, hermanos. Pero, ¿verdad? Vean, el apóstol Pablo, él pensó que estaba bien, pero lo que él hacía a Dios no le gustaba. Pero él en su razonamiento, él creía estar bien. Pero cuando entiende y es guiado por el Espíritu de Dios, entonces todas las otras cosas que se las tengo por Espíritu. Hermanos, nosotros por gracia de Dios ya estamos aquí. Ahora, ¿qué nos toca? Dice que no volvamos a ser presos, a ser esclavos, sino que perseveremos en la libertad con que Cristo, nuestro Señor, nos ha hecho libres. Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pasa a vosotros.